Bueno, en esta oportunidad vamos a examinar el tema 6, que corresponde a aquellos elementos conceptuales sobre la metodología cuantitativa propiamente tal. En este sentido es muy importante que nosotros primero hagamos la salvedad que las clasificaciones, las distinciones taxonómicas dependen de la fuente de referencia a la cual uno alude. Es decir, podemos encontrar distinciones tan gruesas como investigación aplicada versus investigación no aplicada, o investigación experimental versus investigación no experimental, o podemos encontrar distintos tipos de clasificación. Lo importante es que cada vez que nosotros hagamos referencia al método o al diseño o al tipo de investigación o al paradigma de investigación que estamos asumiendo, hagamos la distinción desde esas referencias de autores en particular que definen de un modo específico esas distinciones. Por eso que en particular nosotros vamos a adherir a la distinción que realiza Hernández Fernández Batista en su libro de Metodología de la Investigación, y vamos a seguir esa distinción. En particular, dichos autores plantean, ¿cierto?, que la metodología cuantitativa o el paradigma cuantitativo puede dividirse en 4 dominios fundamentales. Una investigación de tipo exploratoria, que alude a aquella investigación que se realiza cuando nosotros vamos a investigar un fenómeno nuevo del cual se desconoce mayores antecedentes, y por tanto eso hace que nosotros no tengamos ninguna presunción previa. Evidentemente, frente a ese hecho, nosotros tenemos que tener una posición más bien cautelosa y vamos a estar predominantemente orientados al descubrimiento. Cada vez que en el ámbito educativo irrumpe un fenómeno nuevo sobre el que no se considera, sobre el cual no se tienen antecedentes, lógicamente la aproximación debe ser de esa forma. Y por tanto, la investigación va a recoger a su vez ese propósito. Por ejemplo, nosotros trabajaremos con grupos pequeños, tendremos preguntas que son más bien genéricas, para descubrir, para establecer esos hallazgos que nos van a permitir elaborar hipótesis mucho más complejas o más claras sobre el fenómeno que nosotros queremos abordar. Los mismos autores señalan que en un estadio un poco superior están las investigaciones de tipo descriptiva, es decir, todas aquellas investigaciones que intentan situar un fenómeno en un tiempo y en un lugar determinado. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos establecer perfiles, podemos establecer caracterizaciones, niveles de desarrollo de variables en los sujetos. Por ejemplo, nosotros podríamos establecer cuál es el perfil de los estudiantes que ingresan a la Universidad de Concepción, a las distintas carreras, y ver si entre ellas hay diferencias en específico. Podríamos analizar ciertas variables de tipo cognitivo y cómo estas variables están presentes en cada uno de ellos. Y así un sinnúmero de investigaciones, como les decía o señalaba anteriormente, que pretenden caracterizar ese fenómeno en un momento determinado. Del mismo modo, los autores señalan que existen los llamados tipos de investigación correlacional, que en mi caso particular, por ejemplo, yo siempre pienso que es más bien un diseño que un tipo de investigación, y allí tengo una discrepancia con los autores. ¿Qué es lo que pretende este tipo de investigación? Esta investigación pretende que nosotros seamos capaces no solo de establecer el nivel en que estas variables se presentan en un determinado fenómeno y cómo se establecen sus diferencias, sino que además cómo esas variables se pueden relacionar entre sí, o bien de qué manera están asociadas a ciertas otras variables. Por ejemplo, si hay diferencia entre un grupo y otro, y en qué medida esa variable puede determinar una cierta presencia con otra variable. Por ejemplo, uno podría decir en qué medida las horas que un estudiante dedica a un estudio, al perseverar en casa, se relacionan con mejores resultados. Uno esperaría, cierto, lógicamente, que esas horas incidieran de forma favorable en los resultados con que posterioridad muestra ese mismo estudiante. Entonces, cuando uno establece estas asociaciones, uno lo que sí tiene que tener muy en claro es que esas son asociaciones de naturaleza ya sea positiva o negativa, es decir, una relación directa en que el efecto es positivo, a mayor implicación o motivación, mejores resultados, o en forma inversa.
Por ejemplo, una variable que aumenta en un sentido, la otra variable decrece. Por ejemplo, uno puede decir, si uno tiene mayores horas de estudio continuado, es probable que esas horas de estudio continuado tengan un efecto negativo sobre la atención y el grado de apropiación de esos mismos contenidos. Ahí la relación es claramente inversa. Pero las relaciones en los estudios correlacionales no son de carácter bivariado, es decir, entre dos variables, sino que pueden ser multivariados. Es decir, uno puede tener un conjunto de variables que explican otra variable y ahí entonces el estudio requiere un carácter que más bien es de predictibilidad.